Hoy te voy a contar la historia de lo que sucedió cuando Kenichi Shinoda descubrió que tenía un hijo. Un hijo que nunca supo que existía. Un hijo que estaba jurado a un clan yakuza rival que lo quería muerto. Una historia que te mostrará que ni siquiera el poder absoluto puede protegerte de las consecuencias de tu propio pasado. Una historia sobre cómo el destino puede usar a los inocentes como armas contra los hombres más poderosos. Ayúdanos a llegar a los 900 likes en este video para seguir trayéndote estas historias que marcaron el corazón de Japón. Era el 15 de noviembre de 1996. 3 años después de la muerte de Yamada. 3 años después de que Kenichi Shinoda ejecutara a alguien que amaba y descubriera que todo había sido mentira. 3 años durante los cuales se había convertido en una máquina de poder puro, incapaz de sentir compasión, incapaz de dudar, completamente dedicado a transformar la Yakuza en la organización moderna que Yamada había previsto. Durante esos 3 años, Kenichi había transformado la Yamaguchi-gumi en algo que nadie reconocería. Ya no era una organización criminal de calle visible, era una red invisible de operaciones financieras sofisticadas, transacciones internacionales complejas y control corporativo silencioso que movía dinero a través de mercados globales. Sus hombres ya no eran yakuzas tradicionales, con tatuajes visibles y presencia callejera. Eran ejecutivos en trajes de marca internacional que se reunían en rascacielos, cuyas conexiones criminales permanecían completamente ocultas bajo capas de legitimidad corporativa. El precio de esa transformación había sido completo. Kenichi no tenía vida personal, no tenía amigos. No tenía ni un solo momento de debilidad. Vivía en una residencia privada en Kioto, rodeado por sistemas de seguridad sofisticados, conectado constantemente a las operaciones de la organización a través de teléfonos encriptados y comunicaciones discretas. Su único contacto humano era con los oyabun que le reportaban. Su única actividad era analizar reportes, tomar decisiones y ejecutar órdenes que afectaban a cientos de vidas. Había dejado de ser humano años atrás. Había dejado de sentir hace tanto que casi no recordaba cómo era esa sensación. Había aprendido que la compasión era debilidad, que el amor era vulnerabilidad que no podía permitirse, que la única realidad que importaba era el poder y cómo mantenerlo. Pero esa noche de noviembre, algo cambiaría para siempre. Pero esa noche, todo cambió. Kenichi estaba en su residencia privada en Kioto cuando recibió una llamada telefónica que lo hizo detenerse completamente. Era de Masayuki Tanaka, el kumicho del Sumiyoshi-gumi, quien había heredado el liderazgo de Koichi Suzuki años atrás. La voz de Tanaka era diferente a la habitual. No era amigable, era cortante, como si estuviera comunicando una sentencia de muerte. «Shinoda», dijo Tanaka sin preámbulos, «necesito que vengas a Tokio inmediatamente. Tenemos un asunto que debe ser discutido cara a cara, asunto de máxima importancia». «¿Qué sucede?», preguntó Kenichi. «No por teléfono», respondió Tanaka. «Simplemente ven, solo tú, sin guardaespaldas. Mañana al mediodía en el restaurante Kaiseki del Hilton Tokio». La línea se cortó. Kenichi se quedó de pie en su oficina durante varios minutos, procesando la llamada. En el mundo yakuza, una convocación así normalmente significaba una de dos cosas: alianza o guerra. Y la insistencia de Tanaka en que viniera solo sugería que era algo más personal, algo que no podía ser discutido en reunión de grupo. El viaje a Tokio fue conducido en silencio. Kenichi pasó las 3 horas en el tren reflexionando sobre qué podría haber sucedido. ¿Había habido una violación de los acuerdos de paz entre los 3 clanes? ¿Había infiltración en alguno de los territorios? ¿O era simplemente política yakuza, Tanaka intentando demostrar poder, convocando al kumicho de la Yamaguchi-gumi como si fuera un subordinado? El restaurante estaba prácticamente vacío cuando Kenichi llegó. Tanaka estaba sentado en una habitación privada, solo, sin guardaespaldas.
Eso fue la primera señal de que algo genuinamente grave estaba sucediendo. Shinoda, gracias por venir, dijo Tanaka, pero no se levantó, no ofreció el saludo formal que normalmente acompañaba a tales reuniones. Simplemente gesticuló a Kenichi para que se sentara. ¿Qué sucede, Tanaka-san?, preguntó Kenichi, tomando asiento pero manteniendo su cuerpo listo para movimiento defensivo en caso de que esto fuera una trampa. Tanaka colocó un sobre la mesa entre ellos. He estado recibiendo reportes durante los últimos 6 meses sobre un cierto joven yakuza que ha estado causando problemas en los territorios del Inagawa-kai. Alguien que es particularmente violento, particularmente talentoso, particularmente implacable. Alguien que ha estado ascendiendo rápidamente a través de las filas. Kenichi no dijo nada. Simplemente esperó. Hace 2 semanas decidí investigar más profundamente quién era este joven, continuó Tanaka. Quería entender por qué el Inagawa-kai estaba permitiendo que alguien tan joven ascendiera tan rápidamente. Descubrí que es el hijo del kumicho anterior del Inagawa-kai, un hombre que murió hace 5 años en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Y preguntó Kenichi, aunque algo en su estómago le decía que sabía exactamente a dónde iba esto. Y respondió Tanaka, abriendo el sobre y sacando varias fotografías. Descubrí algo interesante cuando investigué más a fondo. Colocó las fotos frente a Kenichi. Mostraban a un joven yakuza, probablemente de 23 o 24 años, con un rostro que era perturbadoramente familiar. La misma estructura facial que Kenichi, los mismos ojos, la misma forma de las cejas. Su nombre es Daichi Kato, dijo Tanaka, pero eso no es su nombre verdadero. Su nombre verdadero es Daichi Shinoda. Es tu hijo, Kenichi. Kenichi sintió que el mundo se detenía, que el tiempo se ralentizaba, que algo fundamental en su realidad se desmoronaba. «Imposible», respondió Kenichi, aunque incluso mientras lo decía, miraba las fotos nuevamente, viendo la semejanza innegable. «Yo no tengo hijo». «Tienes», respondió Tanaka. «Tienes un hijo que nació hace 24 años. Su madre era una mujer llamada Yuki Kato, una hostess de un club en Osaka, donde pasaste tiempo durante tus primeros años como yakuza. Ella quedó embarazada. Ella dejó Osaka antes de que supieras, y ella crió a tu hijo como Daichi Kato, bajo el apellido de su nueva pareja». «¿Cómo sabes esto?», preguntó Kenichi, su voz apenas audible. «Porque cuando comenzó a investigar a este joven prometedor, descubrí que su madre era Yuki Kato. Y cuando investigué su genealogía fue muy fácil conectar los puntos. Eres tú, Kenichi. Eres definitivamente el padre biológico». Kenichi se levantó de su asiento, caminando hacia la ventana del restaurante que daba a Tokio. La ciudad estaba brillando bajo el sol de mediodía, millones de vidas siendo vividas en ignorancia completa de lo que acababa de suceder. Él tenía un hijo que nunca había conocido, un hijo que había crecido sin él. «¿Por qué me estás contando esto?», Dono preguntó Kenichi finalmente. «Porque el Inagawa-kai ahora sabe quién es», respondió Tanaka, «y porque están planeando usarlo como arma contra ti». Kenichi se giró para enfrentar a Tanaka. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que Daichi Shinoda, tu hijo, ha jurado lealtad al Inagawa-kai. Ha sido presentado al kumicho actual como alguien particularmente valioso. Y cuando el Inagawa-kai descubrió la conexión contigo, vieron una oportunidad. Daichi será usado para infiltrarse en la Yamaguchi-gumi, cercarse a ti, y entonces...» Tanaka hizo un gesto que indicaba muerte. «Amigos, si esta historia de Kenichi Shinoda, descubriendo que tiene un hijo que está jurado a un clan rival que lo quiere muerto, les está causando la misma tensión que a mí al contarla, sería una gran honra que se suscribieran a nuestro canal. Sabemos que Kenichi está a punto de enfrentar el dilema más personal de su vida, proteger a su organización o salvar a su hijo biológico. Únanse a nuestra familia de suscriptores que entienden que a veces el poder no puede protegerte de las consecuencias de tu propio pasado». Kenichi se sentó nuevamente,
lentamente, como si el peso de la revelación estuviera aplastándolo físicamente. «¿Dónde está ahora?», preguntó Kenichi. «Aquí en Tokio», respondió Tanaka. «Estará en un restaurante yakuza tradicional esta noche a las 8 de la tarde. Es uno de los lugares donde el Inagawa-kai frecuentemente conduce negocios. He arreglado para que una mesa cerca de la suya esté disponible. Podrás verlo, podrás observarlo». «¿Y luego qué?», preguntó Kenichi. «Luego, eso depende de ti», respondió Tanaka. «Podrías hacer qué hizo siempre, proteger la organización. Ordena su muerte antes de que pueda convertirse en amenaza. Elimina el problema antes de que se convierta en crisis». «¿O?», preguntó Kenichi, sabiendo que había una alternativa. «O intenta conocer a tu hijo», respondió Tanaka. «Intenta salvarlo. Intenta alejarlo del Inagawa-kai. Intenta ser padre, aunque sea demasiado tarde. Pero debes entender que si intentas eso, si intentas protegerlo, estará poniendo en riesgo tu posición como Kumicho. La Yamaguchi-gumi verá que tienes un punto débil, y tus enemigos lo usarán contra ti». Kenichi cerró los ojos, comprendiendo completamente el dilema en el cual había sido colocado. No importaba qué elección hiciera, habría consecuencias devastadoras. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Kenichi, abriendo los ojos. «¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué no permitiste que el Inagawa-kai simplemente procediera con su plan?» «¿Por qué?», respondió Tanaka. «Hace años, Suzuki me dijo que mantuviera un ojo en ti, que algún día podrías necesitar ayuda. Y porque creo que un Kumicho que está dispuesto a sacrificar incluso su propio hijo por la organización es el tipo de Kumicho que puede gobernar durante décadas. Quiero verte en esa posición, pero primero necesitas tomar esta decisión. Necesitas elegir». Tanaka se levantó de su asiento. «La dirección del restaurante está en el otro lado del sobre. Vuelvo a Osaka esta noche. Lo que hagas es decisión tuya». Y con eso, Tanaka se fue, dejando a Kenichi solo en la habitación privada, mirando las fotos de un hijo que nunca supo que tenía. Esa noche, a las 8 en punto, Kenichi Shinoda estaba sentado en una mesa del restaurante yakuza tradicional, observando discretamente a través de una cortina de gasa a un joven hombre que era su hijo biológico. Daichi Shinoda estaba comiendo tranquilamente, conversando con dos hombres mayores que obviamente eran superiores en el Inagawa-kai. Su postura era confiada. Su comportamiento era el de alguien que se sentía completamente cómodo en el mundo yakuza. Y Kenichi comprendió en ese momento que tenía que tomar la decisión más imposible de su vida, porque no podía hacer ambas cosas. No podía ser Kumicho y padre. No podía proteger la organización y proteger a su hijo. Y en ese momento, Kenichi Shinoda comprendió finalmente que el verdadero precio del poder yakuza no era simplemente su propia humanidad. Era la humanidad de todos los que alguna vez amó. Kenichi no durmió esa noche. Se quedó en una habitación de hotel en Tokio, mirando las fotografías de su hijo, estudiando cada línea de su rostro, buscando evidencia de su propia sangre en las características del joven. Vio sus propios ojos, vio su propia mandíbula, vio a sí mismo, pero versión más joven, más inocente, alguien que aún no había sido consumido completamente por la yakuza. A las 6 de la mañana, Kenichi tomó una decisión. No mataría a su hijo, no le ordenaría a sus hombres que lo eliminaran. Intentaría conocerlo, intentaría entender quién era este joven que compartía su sangre, pero primero necesitaba obtener más información. Pasó el día investigando a través de sus contactos. Descubrió que Daichi Shinoda, quien se hacía llamar Daichi Kato, había entrado en el Inagawa-kai hace 3 años. Había sido reclutado como soldado joven y había ascendido rápidamente a través de los rangos debido a su violencia controlada y su inteligencia táctica. Era considerado uno de los yakuzas más prometedores de su generación en el clan rival. También descubrió que Daichi era huérfano. Su padre oficial, el hombre que lo había criado con su madre Yuki,
había muerto cuando Daichi tenía 18 años. Su madre había muerto de cáncer hace 4 años. Desde entonces, Daichi estaba completamente solo en el mundo. Lo único que tenía era el Inagawa Kai y el propósito que le proporcionaba. Kenichi comprendió en ese momento que su hijo no era simplemente un soldado, era alguien buscando familia, buscando propósito, buscando pertenencia, y el Inagawa Kai le había proporcionado exactamente eso. Esa noche, Kenichi hizo algo que no había hecho en años. Buscó a su hijo deliberadamente. Sabía que Daichi frecuentaba ciertos bares yakuza en el distrito de Roppongi. Sabía sus horarios, sabía sus hábitos. Así que Kenichi, disfrazado y acompañado por solo 2 guardaespaldas de confianza, fue a uno de esos bares. Daichi estaba allí, bebiendo sake con otros jóvenes yakuzas del Inagawa Kai. Pero cuando notó la presencia de Kenichi en el bar, algo cambió. Sus ojos se estrecharon, su cuerpo se tensó, porque aunque Daichi nunca había visto a Kenichi Shinoda en persona, reconocía el aura de poder que lo rodeaba. Kenichi se acercó directamente a la mesa de su hijo, un acto que fue extremadamente audaz, sabiendo que Daichi podría sospecharlo y atacar. «Daichi Kato», dijo Kenichi, su voz tranquila pero con autoridad. «Mi nombre es Kenichi Shinoda. Necesito hablar contigo, a solas». Los otros yakuzas en la mesa se tensaron inmediatamente, preparándose para defender a su compañero. Pero Daichi levantó una mano, deteniendo a sus hombres. «Está bien», dijo Daichi, levantándose de su asiento. «Voy a escuchar lo que este hombre tiene que decir». Caminaron hacia una habitación privada en la parte trasera del bar. Una vez que estuvieron solos, Kenichi cerró la puerta y se volvió para estudiar a su hijo directamente. Daichi era más fuerte que las fotografías sugerían. Tenía cicatrices visibles en sus brazos y cuello, evidencia de combate violento. Sus ojos eran duros, sin emoción, como los de Kenichi hace años. Pero había algo más en ellos también: curiosidad. Y quizás, sin que Daichi lo supiera, un destello de reconocimiento, como si su cuerpo supiera que su mente no podía entender. «¿Por qué debería escucharte?», preguntó Daichi, su mano descansando sobre la empuñadura de su tanto. «¿Por qué un kumicho de la Yamaguchi-gumi se toma el tiempo de acercarse a un joven kobun del Inagawa Kai?» «¿Por qué?», respondió Kenichi. «Eres mi hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Daichi no se movió, no parpadeó, simplemente observó a Kenichi con expresión impenetrable. «Eso es imposible», respondió finalmente Daichi. «Mi padre fue Hiroshi Kato. Murió cuando yo tenía 18 años». «Tu padre oficial fue Hiroshi Kato», respondió Kenichi. «Tu padre biológico soy yo. Tu madre fue Yuki Kato, una hostess de Osaka con quien tuve una relación hace 24 años. Ella quedó embarazada. Dejó Osaka sin decirme, y tú fuiste criado como Daichi Kato bajo el apellido de tu padrastro». Daichi estudió a Kenichi lentamente, viendo la verdad en sus ojos. «¿Cómo sé que dices la verdad?». Kenichi sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Contenía un certificado de nacimiento original, documentos de ADN y fotografías de Yuki Kato cuando era joven. Daichi examinó los documentos sin tocarlos, leyendo cada línea cuidadosamente. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué, después de 24 años, apareces ahora?». «Porque el Inagawa Kai ha descubierto la conexión entre nosotros», respondió Kenichi. «Y porque planean usarte como arma contra mí. Planean que te infiltres en la Yamaguchi-gumi, que te ganes mi confianza y que luego me mates». Amigos, si esta historia de cómo Kenichi Shinoda se reúne con su hijo y descubre que fue manipulado para traicionarlo, les está causando la misma tensión que a mí al contarla, sería una gran honra que se suscribieran a nuestro canal. Sabemos que está a punto de suceder un encuentro emocional devastador que desafiará todo lo que Kenichi cree sobre familia, lealtad y redención. Únanse a nuestra familia de suscriptores que entienden que a veces el pasado no puede ser escapado. Daichi,
No respondió inmediatamente, simplemente se sentó procesando la información. Finalmente, después de un largo silencio, habló. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó. ¿Que renuncie al Inagawa Kai? ¿Que betraye al único clan que me ha dado familia? ¿Que abandone el único propósito que he tenido en mi vida? No sé, respondió Kenichi honestamente, porque si te digo que me ayudes, estaré pidiendo que abandones tu lealtad yakuza. Y si permito que continúes con el Inagawa Kai, estaré permitiendo que vayas a través con el plan de asesinato. Entonces estamos en una situación imposible, dijo Daichi. Sí, confirmó Kenichi. Pero hay una cosa que debes saber. Yo no sabía que existías. Si hubiera sabido, habría intentado ser tu padre. Habría intentado salvarte de esto. Pero ahora que sé que existes, debo tomar decisiones basadas en esa verdad. Daichi se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las calles de Tokio abajo. Mi vida en el Inagawa Kai es lo único que tengo, dijo finalmente. Después de que murió mi madre, después de que murió Hiroshi Kato, fue el Inagawa Kai el que me salvó. El Inagawa Kai es mi familia. Y ahora me dices que ese clan está intentando usarme como arma contra ti, que han estado manipulando mi lealtad por sus propios objetivos políticos. Sí, respondió Kenichi. ¿Y qué si yo simplemente digo que no?, preguntó Daichi. ¿Qué si me niego a ser parte del plan? ¿Qué sucede entonces? Entonces el Inagawa Kai probablemente te ejecuta, respondió Kenichi. Porque un yakuza que se niega a seguir órdenes es más peligroso que un yakuza que es leal. Daichi se giró para enfrentar a Kenichi nuevamente. Así que tu presencia aquí, tu revelación de quién soy verdaderamente, ha puesto mi vida en peligro. Gracias. Tienes razón, respondió Kenichi. Mi presencia aquí ha complicado todo. Ahora estás atrapado entre dos fuerzas imposibles. El Inagawa Kai que te crió y tu padre biológico que acaba de aparecer después de 24 años. ¿Y qué me estás ofreciendo? No, preguntó Daichi. ¿Protección? ¿Un lugar en la Yamaguchi-gumi? ¿Familia? No sé si puedo ofrecer eso, respondió Kenichi, porque cualquier cosa que te ofrezca tendría que estar basada en mentira. Porque si te traes a la Yamaguchi-gumi, estarías confirmando exactamente lo que el Inagawa Kai espera que suceda, que me betrayes y luego regresas para traicionarme, así que no importa qué elijas, terminará mal. Daichi se sentó nuevamente, mirando fijamente a su padre biológico, con una expresión que era mezcla de fascinación y repulsión. ¿Cómo sé que no eres parte de esto?, preguntó. ¿Cómo sé que no eres el Inagawa Kai usando un disfraz para confundirme, para testarme, para ver si seré leal incluso cuando se me ofrece una familia alternativa? No lo sabes, respondió Kenichi simplemente. Es posible. Todo en el mundo yakuza es posible. Pero mi intuición me dice que eres realmente mi hijo. Y mi intuición me dice que mereces conocer la verdad de tu situación, incluso si esa verdad te pone en más peligro. Daichi se levantó de nuevo y extendió su mano. Mi nombre es Daichi Shinoda, como se supone que debería ser. Aunque no conozco al hombre que es su padre biológico, algo en mí reconoce la verdad en sus palabras. Kenichi estrechó la mano de su hijo por primera vez, sintiendo una conexión que no había sentido en años. Una conexión que era tanto esperanza como desesperación absoluta. 3 días después del encuentro en Tokio, Kenichi estaba de regreso en Kioto cuando recibió noticias que confirmaron sus peores miedos. El Inagawa Kai había descubierto que Daichi había desaparecido, que no había reportado a sus superiores, que se había ausentado de sus deberes yakuza sin explicación. Era solo cuestión de tiempo antes de que el Inagawa Kai asumiera que Daichi había sido seducido por Kenichi. Y cuando llegaran a esa conclusión, Daichi sería considerado traidor y ejecutado. Kenichi convocó una reunión de emergencia con sus Oyabun principales. Necesitaba tomar una decisión que definiría no solo su futuro como Kumicho, sino el futuro de toda la Yamaguchi-gumi.
Caballeros, comenzó Kenichi, mirando los rostros de sus lugartenientes más confiables. Necesito información sobre un joven yakuza del Inagawa-kai llamado Daichi Kato. Necesito saber dónde está ahora. Necesito saber qué está haciendo. Y necesito saber cuál es el estado actual de su posición dentro del Inagawa-kai. Hiroshi Yamada II, el joven asistente que había reemplazado al Yamada original años atrás, fue quien proporcionó la información. Daichi Kato ha desaparecido del radar del Inagawa-kai hace 3 días, informó. El Inagawa-kai está enviando equipos de búsqueda. Hay especulación de que fue reclutado por nosotros. Si el Inagawa-kai confirma eso, tratarán a Daichi como traidor y lo ejecutarán. Y tratarán al joven como evidencia de que la Yamaguchi-gumi está intentando infiltrar sus filas. ¿Y si lo traemos oficialmente a la Yamaguchi-gumi?, preguntó Kenichi. El silencio que siguió fue elocuente. Todos los Oyabun comprendían las implicaciones de esa acción. «Eso sería declaración de guerra contra el Inagawa-kai», respondió finalmente Takeshi Kamisoe, quien ahora controlaba operaciones en Kobe. Significaría que estamos iniciando un conflicto territorial por este joven. Los otros clanes verían eso como debilidad o como acto de agresión directo. «¿Y si lo dejamos donde está?», preguntó Kenichi. «Entonces morirá en manos del Inagawa-kai en los próximos 3 días», respondió Yamada II. «Lo ejecutarán cuando lo encuentren. Será un mensaje que nadie puede traicionar al Inagawa-kai sin consecuencias». Kenichi se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas de Kioto. Sabía que cada Oyabun en la habitación estaba observando cuidadosamente su reacción, que estaban evaluando cómo respondería a esta crisis, que estaban observando si su poder como Kumicho era lo suficientemente fuerte para hacer la decisión correcta, incluso si esa decisión era personal. «Ustedes saben que tengo un hijo», anunció Kenichi, sin girar para enfrentar a sus hombres. «Un hijo que nació hace 24 años de una mujer que conocí en mis primeros días en la Yakuza. Un hijo que nunca conocí hasta hace 3 días». El silencio en la habitación se volvió absolutamente denso. «Y ese hijo es Daichi Kato del Inagawa-kai», continuó Kenichi. «Es mi hijo biológico, y el Inagawa-kai lo estaba usando como arma contra mí». Varios Oyabun intercambiaron miradas sorprendidas. Esto era información que cambiaría fundamentalmente cómo entendían la situación. «¿Qué propones?», preguntó finalmente Kamisoe. «Propongo que traemos a Daichi a la Yamaguchi-gumi», respondió Kenichi. «Propongo que lo protegemos. Propongo que le damos un lugar en nuestras filas. Y propongo que cuando el Inagawa-kai proteste, le respondemos que es nuestro derecho incorporar a cualquiera que quiera unirse a nosotros. Eso iniciará una guerra», advirtió Yamada II. «Posiblemente», respondió Kenichi, «pero es una guerra que estoy dispuesto a pelear, porque es mi hijo, y he pasado 24 años sin conocerlo. No permitiré que sea ejecutado por culpa mía». «¿Y qué de la organización?», preguntó Shimizu, uno de los Oyabun más antiguos. «¿Qué pasa si una guerra con el Inagawa-kai debilita la Yamaguchi-gumi? ¿Qué pasa si otros clanes ven esto como oportunidad para atacarnos? Entonces enfrentaremos esas consecuencias», respondió Kenichi. «Porque el código Yakuza nos enseña que la familia es lo más importante, y Daichi es mi familia». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Kenichi sabía que estaba rompiendo algo fundamental dentro de sí, porque durante años había aprendido a sacrificar todo por la organización, había ejecutado a alguien que amaba, había matado a familias enteras sin sentir nada, se había convertido en una máquina de poder puro, y ahora, por primera vez, estaba eligiendo algo sobre la Yakuza, estaba eligiendo la familia sobre el poder. Amigos, si esta historia de cómo Kenichi Shinoda elige a su hijo sobre su organización les está causando la misma tensión que a mí, sería una gran honra que se suscribieran a nuestro canal.
Sabemos que está a punto de suceder una confrontación que definirá si Kenichi puede realmente recuperar parte de su humanidad o si está condenado a continuar en el camino de destrucción que comenzó hace años. Únanse a nuestra familia de suscriptores. 3 días después, el Inagawa Kai emitió su respuesta oficial. Fue una declaración de guerra disfrazada de advertencia diplomática. Yoshio Yamashita, quien todavía era un líder importante dentro del Inagawa Kai, a pesar de ya no ser Kumicho, convocó a Kenichi a una reunión. El encuentro ocurrió en territorio neutral, en una casa privada en las montañas entre Kioto y Kobe. Era un lugar de ritual yakuza antiguo, donde grandes conflictos eran frecuentemente resueltos a través de negociación o batalla. Yamashita estaba esperando, junto con el Kumicho actual del Inagawa Kai, un hombre llamado Takeshi Tanaka, que no era pariente del Masayuki Tanaka del Sumi Yoshigumi. «Shinoda», dijo Yamashita, su voz cargada con una mezcla de respeto e irritación. «Hemos venido a informarte que tu acción de reclutar a Daichi Kato es considerada acto de agresión directo contra el Inagawa Kai. Daichi Kato es mi hijo biológico», respondió Kenichi. «Tienes derecho a tu opinión sobre eso, pero no tienes derecho a ejecutarlo por ello». «Él juró lealtad al Inagawa Kai», respondió el Kumicho Tanaka. «Esa lealtad significa más que cualquier conexión biológica. Así que sí, tenemos derecho a considerar su abandono como traición». «¿Y si Daichi elige cambiar su lealtad?», preguntó Kenichi. «Entonces será tratado como traidor», respondió Yamashita, «y será ejecutado. Así es como funciona la yakuza». Kenichi comprendió en ese momento que no había punto de negociación, que el Inagawa Kai había llegado con su decisión ya tomada, que esto era simplemente una formalidad antes de la guerra. «Entonces», dijo Kenichi, levantándose de su posición, «supongo que esto significa guerra». «Significa exactamente eso», confirmó Yamashita. «Una guerra que posiblemente destruirá tanto a la Yamaguchi-gumi como al Inagawa Kai. Una guerra que comenzó porque decidiste que tu hijo biológico era más importante que la estabilidad de tu organización». Mientras caminaba hacia la puerta, Kenichi se giró una última vez. «Quizás tengas razón», dijo. «Quizás elegir a mi hijo fue la decisión más tonta que un Kumicho podría tomar. Pero después de años de convertirme en una máquina sin humanidad, finalmente recuerdo lo que significa ser humano. Y eso es algo que no estoy dispuesto a sacrificar de nuevo». La guerra que siguió duró exactamente 16 días. Fue breve, brutal, y cambió fundamentalmente la estructura del poder yakuza en Japón. Kenichi, habiendo elegido finalmente algo sobre su organización, demostró que su genio táctico no había disminuido. Utilizó exactamente las mismas estrategias que había empleado años atrás contra el Inagawa Kai. Permitió que los territorios fronterizos cayeran. Luego atacó donde el Inagawa Kai era débil, desmantelando su estructura de poder financiera mientras ellos se dispersaban en conflicto territorial. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue simplemente táctica. Esta vez había emoción. Esta vez Kenichi estaba luchando por algo más que poder. Estaba luchando por su hijo. Y eso lo hizo más peligroso de lo que había sido en años. El Inagawa Kai, sorprendido por la velocidad y la brutalidad de la contraofensiva de la Yamaguchi-gumi, finalmente propuso términos de paz. Fueron severamente desfavorables para ellos, pero eran términos que permitían que ambas organizaciones sobrevivieran. La paz fue acordada bajo la siguiente condición. Daichi Kato, ahora oficialmente Daichi Shinoda, era completamente transferido a la Yamaguchi-gumi, y el Inagawa Kai reconocía públicamente que cualquier daño infligido sobre él sería considerado acto de guerra. Cuando finalmente se reunieron después de la guerra, Kenichi y Daichi se encontraron en un templo privado en las montañas de Kiyomizu.
el mismo lugar donde Kenichi había ejecutado a Yamada años atrás. ¿Fue una batalla?, preguntó Daichi, mirando a su padre. Sí, respondió Kenichi, libré una guerra por ti, sacrifiqué prestigio, territorio, poder financiero, todo para asegurar tu seguridad. ¿Lo lamentas?, preguntó Daichi. Kenichi permaneció en silencio durante un largo tiempo. No sé, respondió finalmente, porque ahora que has visto cómo vivo, ahora que estás en mi mundo, comenzarás a transformarte como todos lo hacemos en la Yakuza. Tu humanidad comenzará a erosionarse y eventualmente podrías convertirte en lo que yo me he convertido. Una máquina de poder sin capacidad de sentir. ¿Es eso lo que quieres para mí?, preguntó Daichi. No, respondió Kenichi, pero no sé cómo evitarlo, porque este es el mundo de la Yakuza, y si estás en él, serás consumido por él. Daichi se acercó a su padre y lo estudió cuidadosamente. ¿Qué si hay una forma de ser Yakuza sin ser consumido completamente? ¿Qué forma? Wade preguntó Kenichi, esperanzado pero escéptico. ¿Y si en lugar de que yo me convierta en lo que tú eres, tú aprendes a volver a ser lo que eras antes?, sugirió Daichi. Kenichi sintió algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, una chispa de esperanza. Una chispa de humanidad que aún no había sido completamente extinguida. Es demasiado tarde para eso, respondió Kenichi. He hecho cosas que no pueden ser deshechas. He matado a gente que amaba. He ordenado la muerte de civiles inocentes, incluyendo niños. He destruido mi propia alma por poder. Pero aún así estás aquí, respondió Daichi. Aún así elegiste a un hijo que apenas conocías sobre tu organización. Eso sugiere que todavía hay algo humano dentro de ti. Amigos, si esta historia final de cómo Kenichi Shinoda encuentra redención a través de su hijo, de cómo un hombre que perdió su humanidad comienza el proceso de recuperarla, les está causando la misma esperanza mezclada con dolor que a mí, sería una gran honra que se suscribieran a nuestro canal. Sabemos que hemos llegado al final de una jornada que comenzó hace años cuando Kenichi empujó a un hombre en un salón de pachinko. Sabemos que esta es la historia de cómo el poder consume a los hombres, pero también es la historia de cómo, a veces, el amor puede salvarlos. Únanse a nuestra familia de suscriptores que entienden que la Yakuza no es simplemente sobre poder. A veces es sobre redención. Los años que siguieron fueron los más extraños de la vida de Kenichi Shinoda. No renunció a su posición como Kumicho. No abandonó el control de la Yamaguchi-gumi, pero comenzó a cambiar gradualmente cómo lideraba. Permitió que su hijo tuviera voz en las decisiones importantes. Comenzó a mostrar compasión donde antes había mostrado solo frialdad calculada. Comenzó a cuestionarse las órdenes que haría antes sin vaciación. Y lentamente, imperceptiblemente, el hombre que había sido una máquina de poder comenzó a recordar cómo ser humano nuevamente. No fue transformación completa, no fue redención perfecta. Las cosas que Kenichi había hecho no podían ser deshechas. Las personas que había matado permanecían muertas. La sangre en sus manos no desaparecería simplemente porque había decidido cambiar. Pero fue un comienzo. Fue una pequeña chispa de humanidad en un hombre que había creído que estaba perdida para siempre. 5 años después del encuentro inicial entre padre e hijo, Kenichi Shinoda fue visitado por Masayuki Tanaka del Sumiyoshi-gumi en su residencia privada en Kioto. «He venido a felicitarte», dijo Tanaka sin preámbulos. «¿Por qué?», preguntó Kenichi. «Porque has hecho algo que pensé que nunca verías hacer», respondió Tanaka. «Has elegido recuperar tu humanidad. No completamente, pero lo suficiente para demostrar que incluso en la Yakuza la redención es posible». «¿Fue todo parte de tu plan?», preguntó Kenichi. «¿Fue traer a mi hijo simplemente otra prueba?». «No», respondió Tanaka. «Tu hijo fue genuino, pero sí, reconocía que era una oportunidad para que veas si hay alguna forma de ser Kumicho sin convertirte completamente en monstruo. Y lo hay».
preguntó Kenichi. Creo que lo que has hecho estos últimos años sugiere que sí, respondió Tanaka. No es fácil, y probablemente nunca llegarás a ser completamente humano de nuevo. Pero es algo. Es esperanza. Es redención parcial de una vida dedicada a destrucción. Después de que Tanaka se fue, Kenichi se sentó solo en su oficina, mirando una foto de su hijo. Daichi estaba ahora siendo entrenado para posiblemente asumir liderazgo de la Yamaguchi-gumi en el futuro. Pero diferente a Kenichi, Daichi estaba aprendiendo a mantener su humanidad mientras ascendía. Y Kenichi comprendió que quizás el verdadero legado de su vida no sería el poder que había acumulado o las vidas que había destruido. Sería el hecho de que había criado a un hijo que podría gobernar la Yakuza de forma diferente, que podría ser poderoso sin ser completamente inhumano. Esa era la redención verdadera, no la salvación personal, sino la oportunidad de salvar a la próxima generación. Después de escuchar esta historia completa de cómo Kenichi Shinoda fue de la pérdida total de humanidad a la redención parcial a través de su hijo, tengo que hacerte la pregunta final que define todo. ¿Fue Daichi el regalo que Kenichi necesitaba para recordar que era humano? ¿O fue simplemente otra manipulación en la larga línea de manipulaciones que ha definido la vida de Kenichi? Porque la verdad es que en el mundo yakuza, a menudo no hay diferencia. El regalo y la trampa son frecuentemente la misma cosa visto desde perspectivas diferentes. Pero lo que importa es que Kenichi, después de todo lo que ha sufrido, después de todo lo que ha hecho, finalmente aprendió que hay más en la vida que poder, que hay humanidad, que hay redención. Y eso, en sí mismo, es quizás la lección más importante que alguien en el mundo yakuza podría aprender.